Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual en conectarnos, y es precisamente por este tenor de que estamos usando la computadora en lugar el celular en lugar de la computadora, y pues de repente como que no nos ayuda mucho el ángulo y demás. Pero vamos a tratar de transmitir de la mejor manera, sobre todo pues para poder estar en condiciones de dar las notas del día de hoy. Así que ya quienes está mirando, díganos si se alcanza a ver bien o qué hacemos ahí para corregir, porque nos está medio dando latita aquí el celular, estamos tratando de acomodar, pues para que sobre todo podamos estar mejor vistos y demás. Eh, Parece ser que aquí donde lo puse ya quedó. Creo que ya quedó, nada más díganos. Muy buenas noches, maestra Guadalupe Sánchez, díganos si nos alcanzamos a escuchar bien. Ya de vernos, pues ya con que no se vea todo borroso ya es suficiente, que aquí ya no sé lo que estamos pasando, les decía. Vamos a apagar la computadora porque ya la computadora ya no nos dio para más la pobrecita ya. Ya está en las últimas, la pobre. Sí nos está dando. Es que fíjense que creo que en uno de los rincones dice mi computador, equipo de cómputo, mi alegría. Digo que la verdad es que nos ha respondido muy bien en su momento. Muchas gracias, maestra. Nos ha respondido bien en su momento. Estamos hablando de hace ya 4 años. Pues fíjense ustedes que parece ser que lo que va a dominar al país y al mundo, pues por lo menos de lo que queda del año y parte del próximo, es lo electoral. Los temas que más se hablaron en esta semana tienen que ver con lo electoral. Vamos a platicar un poco sobre ese tema. De ahí nos vamos a mover. Y vamos a comenzar con las noticias internacionales en términos electorales. Dos noticias que definitivamente una reconfigura el mapa político. ¿Quién sabe? Lo empecé, si se dieron cuenta, empecé la frase como declaración, pero la terminé como pregunta. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, después de 16 años ininterrumpidos en el gobierno como primer ministro de Hungría, Víctor Orbán ha perdido la elección de este domingo y por un muy alto porcentaje. Lo perdió ante un partido surgido de la competencia, pero que tuvo que ver mucho con los manejos que hizo el mismo Orbán desde el poder. El ganador en Hungría no fue uno de izquierda, no se cambia el péndulo, de hecho es un conservador que pone el énfasis en otros temas. ¿Cuál es la principal diferencia entre Víctor Orbán y el que ganó y que ahorita no tenemos todo el dato a fondo? Pues andamos con el celular trabajando, entonces pues ya podrán imaginarse que mucho de lo que tenemos para buscar nos está dando la tilla. Pero el nuevo primer ministro de Hungría es igual que Orbán conservador, es igual que Orbán contrario a la migración, pero en temas europeos es más cargado hacia la Unión, es más proeuropeo que apegado a Rusia como era Orbán. Ya Orbán salió a reconocer su derrota, dice que bueno, pues no puede hacer nada. Eso habla de alguna manera, pues por lo menos que se mantiene el orden constitucional en Hungría y pues de alguna manera es algo que vale la pena tener presente y reconocerlo. Evitó las tentaciones autoritarias de otros gobiernos, como sus colegas Jair Bolsonaro o Donald Trump en su día, de querer dinamitar el sistema electoral, alegar fraudes desde el mismo gobierno en contra de él, cuando él era el dirigente del gobierno, obviamente en ambos casos, pero no fue así, salió a reconocer el triunfo. No hay manera, o sea, la cantidad de escaños obtenidos por la oposición, hoy gobierno ya, es de más de 2/3 partes de todas las escaños del Parlamento húngaro, que son los que determinan al primer ministro, pero bueno, finalmente el primer ministro es el dirigente de ese partido, entonces, pues ya hay tal cantidad de votación que no hay manera, definitivamente, de que se puede evitar o digan que no se dio de esa manera la votación. Entonces, pues sin duda alguna, estamos ante una etapa histórica en Hungría. En tanto, en Perú, la siempre complicada elección en Perú, pues en este momento se encuentra operativamente funcionando, pero políticamente empantanada.
¿A quién nos referimos? El día de hoy se eligió presidente de la República, diputados y senadores en Perú. Se instaló casi el 100% de las urnas, pero en 15 centros electorales, sobre todo de Lima, no se instalaron. Y el candidato ultraderechista, que también es exalcalde de Lima, pues salió a decir que eso fue un fraude en su contra, que eso le está quitando aproximadamente un 2% de la votación y que ese 2% pues es la diferencia. En este momento, con seguridad se sabe que a la segunda vuelta, casi, casi como cuando nos burlamos del premio Nobel de que decimos que ahora quién le va a ganar a Murakami. Bueno, la pregunta del millón es, ¿y ahora quién le va a ganar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori? Porque para no perder costumbre, como en las tres elecciones anteriores, Keiko Fujimori va adelante en las encuestas de salida, en el voto. En este momento anda rondando el 16%. Un 16% cuando estamos hablando de que participan 35 candidatos presidenciales. Nunca se había registrado tal cantidad de candidatos presidenciales en el Perú. Hoy se registraron, y bueno, pues esos 35 candidatos pues están pulverizando el voto de alguna manera, aunque en este momento hay un cuádruple empate por el segundo lugar, el llamado empate técnico, que van del 11 al 12.8%, 12.3% entre cuatro candidatos. Entonces, el Instituto Electoral, el Consejo Nacional de Elecciones se le llama en Perú, ya salió a avisar que en aquellos centros que no se instalaron, pues una de dos, los que se alcanzaron a instalar pero tarde van a estar abiertos hasta mañana y los que no se alcanzaron a instalar pues van a revisar para hacer una instalación posterior el día de mañana para que la gente que no votó hoy pueda ir a votar mañana. O sea, ya traen una melea ahí con las elecciones, ya está empezando a hablar de que haya, pues hay de todos. Hay un candidato que se reivindica como heredero del presidente Pedro Castillo, aquel que quiso dar golpe de Estado y terminó en la cárcel. Hay otro que se declara continuador del proceso de Ollanta Humala, que es de alguna manera otro que fue candidato presidencial de Perú, fue presidente y terminó en la cárcel. Y Keiko, bueno, pues Keiko que se sigue declarando heredera de su padre Fujimori y que, bueno, pues obviamente pues la gente tiene un recuerdo bastante agridulce del fujimorismo en Perú. Recordemos que Alberto Fujimori le gana la elección presidencial ya le ganó 1988, si mal no recuerdo, a Mario Vargas Llosa, que intenta ser el candidato presidencial, que de hecho a la segunda vuelta pasan Mario Vargas Llosa en primer lugar y Alberto Fujimori en segundo, y en la segunda vuelta pues Fujimori le gana. Eso lleva a Mario Vargas Llosa a despotricar contra el Perú, irse a radicar a España y a la postre obtener la nacionalidad española. Eh, Alberto Fujimori hace un gobierno, comienza muy bien, se reelige, pero posteriormente da un autogolpe, cambia la constitución, con el afán de perseguir a Sendero Luminoso, la guerrilla más antigua que había en Perú, que seguía activa en esos años 80, pues comete una serie de violaciones a los derechos humanos que terminan siendo acreditados y le cuestan varias décadas de cárcel. De hecho, el presidente Pedro Alberto Kuczynski lo indulta, pero el Tribunal Supremo lo vuelve a meter a la cárcel y pues en la cárcel muere Fujimori hace poco y pues obviamente Keiko Fujimori está reivindicando que el gobierno de su padre fue un gobierno que dio orden al Perú, leyes a Perú y que con eso además Perú despegó económicamente hablando. No habla por supuesto de lo oscuro, pero pues no se está logrando lo que se está buscando con ella, que bueno, hablamos de 35 candidatos presidenciales a estas elecciones. Imagínense ustedes la cantidad de candidatos que casi casi brotaron como champiñones. Y bueno, pues en ese momento 5 de 35, 5, una séptima parte, son los que están de alguna manera disputándose el llamado balotaje a la segunda vuelta. Y pues esa segunda vuelta va a estar también intensa, va a ser en 3 semanas. Como les decimos, finalmente, para que el presidente de Perú sea electo, se hace a doble vuelta. En la primera, el candidato debe ganar por lo menos el 50+1 de los votos. Y en este caso, si no se da, los dos candidatos más votados van al segundo lugar, van a la segunda vuelta. Y pues quedamos que en este momento, por lo menos con seguridad, otra vez Keiko Fujimori va a la segunda vuelta. ¿Será esta la buena? ¿O una vez más le ganará un candidato
de los que quedaron en segundo lugar, de los cuales además todos los que van a pasar a la segunda vuelta se reivindican de derecha, reivindican el ejemplo de Estados Unidos para mejorar, atacan a los migrantes, atacan a la pobreza como discurso, que ellos lo van a lograr, ¿no? Ese discurso que ya es tan común. Saludos al doctor Roy Ángel de la Red Internacional de ONGs Quinto Poder. Gracias por acompañarnos, doctor. Nuevamente, aunque se lo dijimos su mero día, pero hoy se lo reiteramos, muy feliz cumpleaños. Qué bueno que lo haya celebrado y que lo siga celebrando y que siga celebrando la vida con todos nosotros y que la vida lo trate muy bien. Y pues los proyectos siguen adelante. Finalmente, en México, volvemos al tema de lo electoral. No podemos, bueno, finalmente, pues ya tenemos esta situación en Perú. Hay afectaciones, sobre todo en el distrito de Lima, por el tema de las casillas. Y pues esto por lo menos va a dar bastante discurso. Se calcula que si bien les va, con base en el conteo, sobre todo por la extensión territorial de Perú y los terrenos rurales que tiene Perú, pues se calcula que la votación definitiva estará hasta el próximo miércoles. En este momento que vimos el primer conteo, llevaban apenas el 10% de la votación. Y bueno, en teoría, Keiko Fujimori iba en segundo lugar. Pero recordemos que las votaciones normalmente cuando comienzan reflejan los primeros lugares más cercanos y a veces como son las capitales son muy volátiles y no necesariamente implica la seguridad. Entonces, pues Perú nos va a tener por lo menos en espera hasta el miércoles para saber quiénes van a la segunda vuelta. Estamos hablando del 19, 26, por allá del día 2 de mayo, 3 de mayo, se estaría viendo quiénes van a, bueno, será la segunda vuelta y se sabrá quién será el próximo presidente de Perú. Un dato demasiado triste, por cierto. En los últimos 10 años, Perú ha tenido 8 presidentes. Es decir, cada presidente dura en promedio 1 año y meses. Así de mal está Perú en cuanto a sus gobiernos se refiere. Y bueno, regresamos a México. Esta semana se votó ya en la Cámara de Diputados el famoso Plan B. Ya se mandó a los congresos estatales. Ya 20 congresos hasta donde nos quedamos en el último corte lo habían avalado. Y viene la parte divertida del escándalo. El Movimiento Ciudadano vota a favor de esta propuesta del Plan B. Recordemos una cosa. El Plan B supuestamente habla de reducción de gastos onerosos en congresos estatales, ajusta los números de regidores y de manera subrepticia había metido la idea de empatar la elección de la presidencia, bueno, de los cargos en el 2027, diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales, gubernaturas en algunos casos, junto con la consulta de revocación de mandato que insisten en quererla hacer ver más como una ratificación, pero bueno, eso es otra historia, ya lo hemos dicho, pero empatarla con la revocación de mandato. En la Cámara de Senadores, que es donde se presenta, votan a favor en lo general Morena y sus aliados, y en contra PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Llega a la Cámara de Diputados y votan a favor, bueno, y además en lo general votaron a favor Morena y sus aliados, pero en lo particular el PT mete la reserva, le llaman ahí, y se aprueba, ahí sí, por todos ellos y por Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, de quitar el empate de fechas entre la elección federal y la revocación de mandato. La revocación de mandato será el 2028, si bien nos va. En ese asunto pasa ya la reforma para irse a la Cámara de Diputados, que actúa en este caso como Cámara Revisora, y le señalan en Cámara de Diputados el proceso y demás, y a la hora de votar, vota a favor de la iniciativa Movimiento Ciudadano. Bueno, Alito Moreno, para no perder costumbre, sale a rasgarse las vestiduras y dice que ahí se nota que Movimiento Ciudadano está con el PRI, con Morena, que por supuesto es un palero y demás. Y Jorge Álvarez Maínez sale a votar y sale a declarar y declara algo que además es muy lógico. Votamos en contra en el Senado porque en el Senado traía lo del emparejamiento de la elección federal y la revocación de mandato. Nosotros propusimos como una reforma alterna reducción de gastos. Y es lo que se está dando en esta reforma, que es más administrativa que electoral, pero se está dando eso. Por eso lo estamos acompañando. Y hace una aclaración que no está por demás, que parece ser que al PRI se le olvida y volvemos al juego del discurso. Dice el PRI que Morena y Movimiento Ciudadano van juntos, porque Movimiento Ciudadano votó a favor. Bueno, recordemos ustedes que el PRI y Morena
votaron en su momento para ampliar a la Guardia Nacional en las calles, votaron en su momento la reforma de seguridad pública y votaron la reforma final de la Guardia Nacional, que militariza a la Guardia Nacional definitivamente. ¿Qué es más grave? ¿Reducir gastos y votar a favor de esa reducción de gastos? ¿O votar a favor con Morena por la militarización del país? Creo que Alito Moreno es un crack del discurso político, no porque sea muy bueno, sino porque logra no morderse la lengua y cercenársela cada vez que habla de esa manera, porque sí es muy ducho para pretender ver el, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Señoras y señores, entre estantes se viste de gala con la presencia del doctor Miguel Ángel Reina Gaitán. Pensé que ya no éramos santos de su devoción. Saludos, doctor, qué bueno que está usted con nosotros. Yo lo veo pasar, dije ya a lo mejor ya me revocó bueno, ya me revoqué yo solo mi membresía en cierta organización, y a lo mejor por eso ya no me saludaba el doctor Miguel Ángel Reina, pero qué bueno que nos está saludando. Por cierto, reiteré mis invitaciones a los grupos políticos que estaban queriendo ser partido, ninguno me aceptó la invitación, tampoco nos aceptaron la invitación los de Espejo Político ni los de Patio Electoral del amigo Julián Cantún, pero bueno, eso suele suceder, ni modo, no podemos a fuerza ni en los zapatos, pero es importante platicar, dejando ya la cancha del proceso legislativo. Pasó dos cosas en cuanto al Instituto Nacional Electoral, y no sé cuál sea la más grave de las dos, pero bueno, pues pasaron. La primera es que se está llevando a cabo el proceso para elegir 3 nuevos consejeros electorales, puesto que en el mes de abril, bueno, el 31 de marzo realmente, venció el plazo, venció el periodo de 3 consejeros electorales. Se inscribieron casi 400 participantes, ya rasuraron a casi 200, entre ellos a dos conocidos nuestros que se me hacían una buena opción como consejeros electorales, pero pues los que van más encarrilados, algunos casi con el 100%, todos tienen una virtud. O son cercanos a Guadalupe Tadei, o son cercanos a Ricardo Monreal. Digo, a ser una casualidad, estas dos personas han de juntar con pura gente muy inteligente. Uno que es mal pensado. Y pues ahorita están, ya pasaron a la etapa de como de entrevistas, y de ahí se van a formar las ternas. Quiero suponer que van a ser 2 consejeras mujeres y un hombre, porque pues ya ven que ahorita hay que darle todo el peso a las mujeres. Entonces, pues en este momento se está viendo todo ese estudio y pues ya esperamos aproximadamente en unos 15 días, yo calculo que antes de que cierre el periodo de sesiones, que cierra el 30 de abril, el jueves 30 de abril, pues el Senado de la República validará a los nuevos consejeros electorales por un periodo de 9 años. Y la segunda nota que nos da el INE también es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó un criterio del INE que es pésimo, por cierto, que tiene que ver con la generación de las asambleas de los partidos, o bueno, de las instituciones que pretenden ser partido político. Cuando se lleva a cabo la asamblea, se valida que asistan por lo menos 200 personas. Representantes del Instituto Nacional Electoral corroboran que asistan esas personas, corroboran que se afiliaron, y si se logra hacer el quórum y se hace toda la asamblea queda como contabilizada. El problema está en que después de la asamblea podría suceder que estas mismas personas que acudieron se desafilien de esa primera asamblea y se afilien a un partido político o pretendan afiliarse a otra agrupación que quiera ser partido político. Así como que te vendo mi firma para que hagas quórum. Y el INE dice que la única afiliación que va a valer es la última. Es decir, si yo me fui a afiliar a la asamblea constitutiva de Somos México, pero mañana voy y me afilio a los de Construyendo Sociedades de Paz, bueno, que ya le cambiaron el nombre, y ahí me quedo, la afiliación que va a valer es esta última. Pero yo participé en otra asamblea, di mi firma en otra asamblea, gracias a mi presencia en la asamblea tuvo quórum, y pues en ese momento la asamblea deja de tenerlo, deja de ser válida. Y ahí pues esto obviamente se puede manejar a que si yo sé que fulano se afilió, pues yo que estoy partido en el gobierno, voy y le digo, te me vas y te me afilias a otro partido, te tu calavera, o te ofrezco una lana para que te afilies a Morena. De hecho, Morena le bajaron 600,000 afiliaciones y muchas de ellas que tienen que ver con estas organizaciones que se estaban queriendo constituir porque era una manera de meterles el pie. Pero el Tribunal Electoral dijo que qué pena, que aún y cualquier cosa, la última afiliación es la que va a valer. Entonces a Somos México le bajaron 40 afiliaciones
Por consecuencia, se queda con 203, 204. O sea, está en la tablita de asambleas porque se necesitan 200. Y ya nos está dando la lata aquí el internet, esperemos que no nos dé mayor lata. Y eso sí, nos dicen que ahora viene la revisión con lupa de la cantidad de afiliados, que son como 156, casi 157,000 afiliados. Con estas bajas de los padrones de afiliación, podría suceder que no obtengan las afiliaciones necesarias y pierdan la posibilidad de convertirse en partido político. ¿Cuándo vamos a tener la película completa? A finales del mes de mayo, o sea, un poco más de mes y medio. Pero mientras tanto, bueno, pues los partidos van a estar impugnando. Evidentemente, si el Instituto Nacional Electoral les niega el registro a las cuatro agrupaciones que quieren ser partido, pues estas van a impugnar ante el Tribunal Electoral. Que bueno, que ya vimos que el Tribunal Electoral va a decidir lo que más le convenga a la 4T, no lo que le convenga al proceso electoral en México, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por participar a las cuatro agrupaciones que lograron juntar las 157,000 firmas mínimo. O podría suceder que por lo menos construyamos sociedades de paz y que siga la democracia, partidos que casualmente están dirigidos por personas afines a la 4T, les den el registro. Porque además, pues recordemos que ya el PT y el Verde Ecologista se pusieron rejegos con la 4T, precisamente en este tema del plan B, y pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Podría ser que en algún punto haya alguna posibilidad de que pierdan el registro el PT y el Verde y lo obtengan los dos nuevos partidos de manera definitiva. Recordemos que necesita un 3% cada partido para tener el registro nacional. Porque además puede suceder, como ya nos sucedió también, que un partido pierda el registro nacional, pero mantenga registros locales. Ahí tenemos al PRD. El PRD pierde el registro nacional, pero tiene el registro estatal en 3 entidades. De hecho, por ahí comenzaron a hacer el run de que iban a reunirse para hacer el afán de lograr 200 asambleas y constituirse como partido nacional. Pero bueno, esto ya no sucedió en ese primer momento. Hoy el PRD pues está como partido local, podrá participar en 12 elecciones a nivel local, 13 elecciones a nivel local en 2027, en la federal para apoyando a algún partido nacional, en las locales presentando candidatos propios donde haya elecciones, y pues obviamente pues esto va a ser bastante interesante. Muchos partidos políticos perdieron el registro local, otros el nacional y siguen siendo a nivel local. Entonces vienen los grandes movimientos, pero ahora por lo menos está en veremos que 4 nuevos partidos surjan, porque el Tribunal Electoral pues les ha dado un llavazo y con eso pues están amolados. Saludos a Lupita Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, como les decía, todo esto va a ser el proceso en estos meses que están por venir. Que todo va a girar en lo electoral, aunque por ahí todavía nos dio tiempo para el meme. En esta semana, en una de las mañaneras, la presidenta salió a decir que si no les alcanza a ustedes para comprar gasolina premium, compren Magna y dejen de estar moliendo. Y pues obviamente le faltó decir, ¿verdad? Y eso se lo tuvo que salir a decir una mecánica, que los vehículos no pueden metérsele cualquier gasolina porque se dañan. Los vehículos más recientes están hechos para gasolina magna, entonces tienen que ser gasolina magna para que funcione el carrito. De lo contrario, pues iba a jalar, pero se van a empezar a dañar temas del convertidor catalítico y por consecuencia, pues el carro va a descomponerse, ¿verdad? Entonces, pero pues como esas sabias palabras de nuestra presidenta sonaron a María Antonieta con el si no tienen pan, que coman pasteles, se han dado vuelo los memistas y pues ya sacaron por lo menos 2 o 3. Por ejemplo, ayer fue el clásico joven América Cruz Azul y pues los de los memes salieron a decir, si no se les alcanza para el clásico joven, váyanse al Pumas Mazatlán. Otros, si no les alcanza para el Bacardí, tomen con Tonayan. Y así, las que se les ocurra. Si no les alcanza para shampoo, pónganle agua. Y un montón de bonitos etcéteras, además de que pues le puso el nombre a Claudia Antonieta Sheinbaum. Entonces, pues para eso le da el alto nivel. De repente, yo insisto, a lo mejor el mensaje que quiere transmitir es muy lógico en su mente. Deberían ayudarle a convertirlo en un mensaje lógico, verbalmente hablando. Pero, pues, como que
o no tiene un muy buen cuerpo de asesores, o no hace su chamba ese cuerpo de asesores, o a ella le vale olímpicamente chetos lo que diga su cuerpo de asesores, no lo sé. Pero pues ese discurso nuevamente dio en la torre. Y pues como consecuencia de lo anterior, pues salieron los memes. Que además, pues todo el mundo va a estar atento en estos días entre que te tropieces o resbales para tratar de llevar agua al molino. Porque además, aunque el proceso electoral arranca formalmente la primera semana de septiembre de este 2026, la realidad es que ya estamos inmersos en el proceso electoral 2026-2027. Nadie se acuerda, por ejemplo, que en Coahuila va a haber elecciones el día 6 de junio, si mal no recuerdo la fecha. 6, 7, 8, 9, no, 7. El 7 de junio. Entonces, pues va a estar bastante entretenido porque, pues, les está pasando de noche la elección en Coahuila, aunque los de Espejo Electoral, les reitero, ya hablaron que van a ser, van a seguir. Exactamente, mi estimado Osvaldo. Con esos amigos no necesito uno de enemigos. Y bueno, la verdad es que está muy complejo, porque además, por un lado, tenemos que el poder siempre significa estar expuesto. No vengo a justificárselas, pero bueno, por un lado, estamos en el tema de que no hay compasión en el ejercicio del poder. Finalmente, en el ejercicio del poder te van a criticar porque sí o porque no. Dos, el ejercicio del poder lleva un desgaste. Pero si tú no logras hacer el suficiente control de daños de ese desgaste, que puede ser hasta natural, pues es terrible. Por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos y ya con esto vamos a ir cerrando el programa de hoy. El primer ejemplo es el famoso caso de la piernuda soleándose en Palacio Nacional. Se cansaron de repetir que no era cierto, que era inteligencia artificial, se burlaron de que los que estaban compartiendo habían caído en las trampas de las granjas de bots. Pero cuando ya no les quedó de otra, dijeron, bueno, no, sí es cierto, pero vamos a ver quién es, porque bueno, no está prohibido hacerlo, no es lo mejor, pero nadie lo prohíbe. O sea, quisieron cambiar el discurso. Y bueno, de repente en la imagen, que no era muy clara, se veía una persona blanca y de edad. Algunos pensaron que se trataba de la doctora María Pardo, mamá de la señora presidenta. Pero la que renuncia al final, pues es una persona blanca, pero muy joven. De hecho, por ahí dijeron que si tomarse esos baños de sol en las ventanas del Palacio Nacional rejuvenecía, se les estaba yendo una magnífica oportunidad de negocio. Y ahora traemos un incendio en Dos Bocas para no perder costumbre, donde nadie ha informado nada. Hablaron de que sí hubo un incendio, pero ya se controló. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Hubo heridos? ¿No hubo heridos? ¿Qué daños hubo? No se sabe. Lo que se sabe por fuera es que fue en una de las bodegas de coque. ¿Qué es el coque? No pensemos en el que cantó mal el himno nacional. El coque es un producto que permite hacer debidamente la refinación de la gasolina y es carísimo. Ya no más falta que salgan a decir que no era incendio, que eran unos obreros haciendo una fogata para asar bombones. Entonces, a ese nivel está el tema del discurso, la pésima reacción y por consecuencia la falla en el ejercicio del poder. ¿Cuál es la apuesta al final de cuentas de aquí al 27 de Morena? Y el punto flaco para los partidos de oposición, 2. Seguir repartiendo recursos en forma de ayudas sociales. Y 2. La capacidad de movilización de la maquinaria electoral. ¿Qué puede afectar a Morena de aquí entonces bajo esa lógica? Pues realmente solamente una cosa muy fuerte. Rupturas de adentro. Lo cual sería darle la razón aunque se enojen a nuestro amigo Noroña. Porque finalmente él le dijo en una plática y casi se lo comieron crudo, que lo único que podría acabar con Morena sería la ruptura dentro de Morena. Y en este momento por lo menos tenemos a tres posibles rupturas en Morena: Zacatecas, San Luis Potosí y Guerrero. En la primera entidad, porque el que quiere ser candidato a gobernador es hermano del actual gobernador, aunque dice que ya están como Caín y Abel, y es hermano del exgobernador y hoy coordinador de los diputados. 2. San Luis Potosí, aunque tenga una carrera propia y válida, y eso sí quiero que quede claro, porque luego estas declaraciones se prestan a la famosa, es que me están violentando. No le estoy violentando. La probable, es bueno, no vamos a dar ese nombre, la probable candidata tiene un lazo marital con el actual gobernador. Y aunque se cansen de repetir que al final de cuentas van a votar por ellos, bueno, pues. Y 3, en Guerrero,
el más fuerte candidato o precandidato a gobernador es papá de la actual gobernadora. Entonces, pues, en esas tres entidades, por lo menos en Zacatecas, sigue el toma y daca. Ya en San Luis Potosí salió a decir el verde ecologista que, bueno, pues las normas de Morena aplican en Morena, las del verde ecologista aplican para el verde ecologista. ¿Quién sabe si en una de esas, en una bonita conversación, díganos del verde, nosotros vamos a postular a candidato en San Luis Potosí, si quieren acompañarnos, acompáñenos, y como nosotros no tenemos esas normas que además, desde un punto de vista jurídico, son inconstitucionales, porque hoy en día el nepotismo está condenado, pero hasta el 2030, no ahorita, pues adelante, o sea, sería inconstitucional si alguien se va al tribunal electoral y las impugna. Y bueno, el nepotismo la verdad es que está más grave en otros lugares. Nada más les recuerdo que la fiscal general de la Ciudad de México, subsecretaria, una subsecretaria en trabajo, eh, una secretaria de Estado, la directora del Instituto Nacional del Derecho de Autor, son primas o son hermanas, las Luján. Y pues en el ISSSTE tenemos a Martí Batres, en la Suprema Corte tenemos a Lenia Batres, y como diputada y creo que su vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, tenemos a Valentina Batres, pero eso no es nepotismo. Entonces, eso no sé, es verdad. Y bueno, pues también yo le decía hoy, antes no se había legislado en esos temas porque no se daba, porque a pesar de todo, pues que había corrupción y la sigue habiendo. Eso es otro rollo y había otra persecución. Pero bueno, el tema es que al final del día se está legislando, pero quienes están resultando afectados de esta manera, pues no se quieren quedar con los brazos cruzados. Entonces tal vez eso sería lo que le pegaría a Morena de aquí al 2027. No nos extrañaría, ya lo hemos comentado, que veamos de candidatos de la oposición. Digo, yo sí como que sería como para volverse loco ver a Félix Salgado vestido de naranja. Ojalá y no suceda, pero pues eso está tremendo, ¿no? Porque sería la manera en que el señor le podría dar la vuelta, ¿no? No me lo imagino de tricolor, pero podría darse de tricolor. De azul, bueno, estaría tremendo, ¿verdad? Que se fuera de azul a ser candidato en Guerrero, pero sería una manera de darle la vuelta. Por lo pronto, pues de aquí a septiembre de este 2026 va a estar muy divertido todo el tema de los candidatos, probables candidatos, y cómo vayan avanzando estas reformas. Mientras tanto, pues viene una semana donde se van a discutir algunos temas en el Congreso muy tranquilos. Ya lo más pesado ya salió el plan B, ya salió la designación de Roberto Velasco como nuevo canciller en sustitución de La Fuente, de Juan Ramón de la Fuente, quien se retira por cuestiones de salud. Ese pretexto hacía décadas que no lo escuchaba, pues ya se volvió a escuchar, renunció por motivos de salud. Y el nuevo canciller, pues es muy joven, el segundo canciller más joven de toda la historia moderna en México, cercano a Marcelo Ebrard, lo cual no significa que Marcelo Ebrard vaya increciendo. Las encuestas siguen dándole un gran lugar a Harfuch, aunque también ahí ya tenemos la expertise de que no necesariamente puede ser un buen procurador y un buen gobernante, sino que le pregunten por favor se me fue su nombre, a Miguel Ángel Mancera. Entonces, vienen días movidos y en entre instantes estaremos dando pronta nota de todos esos problemas para irlo checando. Mientras tanto, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, del planeta o del universo, desde el cual, se nos lengua la traba, desde el cual nos hayan acompañado. Buenas noches, hasta pronto.